Bienvenidos a nuestra primera conferencia, Construir un museo desde el origen, retos y decisiones fundacionales. Esta conferencia propone reflexionar sobre el proceso de concebir y poner en marcha un museo de nueva creación, abordando los desafíos estructurales, conceptuales y operativos que implica iniciar una institución museística desde sus cimientos. A partir del estudio de caso del joven Museo Jorge Vergara, presentado en voz de su directora operativa Ana Karina Vázquez y de su coordinador Marcos Saavedra, conoceremos aspectos clave como la definición de su vocación institucional, el diseño de contenidos y la relación con los públicos y los retos que están asociados al financiamiento y la sostenibilidad. Desde el Foro de Museos queremos visibilizar y reconocer el valor de impulsar nuevas propuestas museísticas en la ciudad, poner en perspectiva estos aprendizajes, decisiones estratégicas y las tensiones inherentes a este tipo de iniciativas es el punto de partida para reflexionar sobre los desafíos compartidos del quehacer museístico local y establecer puentes entre distintas realidades institucionales, desde los museos emergentes hasta aquellos con trayectoria consolidada. Les pido un aplauso para Ana Karina Vázquez y Marcos Saavedra, que son nuestros anfitriones. Antes de iniciar, voy a leer una versión muy breve de las semblanzas de nuestros ponentes. Ana Karina Vázquez es licenciada en Derecho por el ITESO, con trayectoria en los sectores gubernamental y privado. Inició su carrera en el sector bancario y posteriormente colaboró en el Congreso del Estado de Jalisco durante la 59 legislatura. En 2013 se integró a Grupo OmniLife Chivas, donde desde 2020 dirige la operación de la Fundación Jorge Vergara y desde 2025 la de Joven Museo Jorge Vergara. En el ámbito académico cuenta con especialidades en Derecho Administrativo y Urbano Turístico por la Universidad Panamericana, con un diplomado sobre impuestos y defensa fiscal por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados Capítulo Jalisco, y con un diplomado en Liderazgo, Ética y Responsabilidad Social por la Universidad del Club Deportivo de Barcelona. Marcos Saavedra es gestor cultural egresado del ITESO y se ha desarrollado en la producción y la administración de proyectos dentro de la industria creativa y cultural. En años recientes se ha desempeñado en roles vinculados con el ecosistema de la Fundación Jorge Vergara y como coordinador general del Museo Joven ha sido responsable de la planificación y ejecución de exposiciones, así como de la coordinación de las áreas de educación, alianzas y marketing. Simultáneamente ha gestionado las relaciones públicas, la comunicación en medios físicos y digitales y el desarrollo de campañas de impacto social. Bienvenidos. Bueno, ¿ahí me escuchan? Bueno, pues muy buenos días a todos. Antes que nada, agradecerles, Moisés, Ana Karina, esta invitación. Estamos súper emocionados desde todo el equipo de Joven de poder estar aquí con ustedes en este foro tan importante. Ahorita estábamos platicando, Morque y yo, adentro, ¿quién nos iba a decir, ¿no?, que ya tenemos asistiendo aquí a este foro 5 años desde que inició este proyecto Joven? Pues asistíamos como oyentes, queríamos aprender, queríamos conocer el medio cultural literalmente, y que hoy estemos aquí para compartir lo que ha sido nuestro proyecto con ustedes, pues a mí me emociona muchísimo, me llena de orgullo. Y pues yo cuando Ana Karina me corrió la invitación, dije, pero ¿de qué vamos a hablar si somos un museo que estamos naciendo prácticamente con gente que ya lleva años en el medio, con museos reconocidos? ¿Qué podemos platicar, ¿no? Ni me manda el tema de la ponencia, y a la hora que veo que es construir un museo desde su origen y los retos que tiene esto, dije, de eso sí tengo que hablar y tengo mucho que platicar. A mí estoy aprendiendo a hablar en público y me pone muy nerviosa hablar en público, pero hoy quiero aplicar lo que mi directora Mauri Vergara hace poco nos compartió, que cuando él empezaba también en todo el tema de OmniLife con Chivas, que tenía que hablar muchísimo en público, se ponía muy nervioso, y una vez su mamá le dijo, mira hijo, cuando tú te pongas nervioso, habla desde el corazón, eso nunca va a fallar. Y hoy aquí es lo que quiero hacer con ustedes, les quiero hablar desde el corazón, porque Joven
es un proyecto del corazón. Yo lo he platicado algunas veces contigo también, Marco, que Marco inició conmigo el proyecto desde 000, que para mí joven es como el segundo hijo que nunca tuve. Yo tengo una hija que lleva a cumplir 18 años y ahí me quedé. Y es el hijo que no tuve, porque literalmente lo planeamos, ¿no? Lo vimos nacer, estamos viendo su desarrollo, caminando, no caminando, a veces va para atrás, a veces para adelante, y estoy segura que va a tener un crecimiento maravilloso. Entonces, eso es para nosotros, joven. Imagínense que yo, como directora de la fundación, quiero explicarles cuál es el origen de esto. Amaury me honra a mí, me privilegia con tomar la dirección de Fundación Jorge Vergara, justamente en marzo del 2020, iniciando la pandemia. Entonces quiero que vean el panorama de yo tomar una dirección, de venir yo, de coordinar todo el área inmobiliaria del grupo. No tenía nada que ver con una fundación, sin embargo a mí me ilusionaba mucho porque hacía los contratos de la fundación, porque tenía labores sociales. Compito por la posición y Amaury me honra con esto. Perfecto, muy emocionada, mi plan de trabajo. Y al mes me habla Amaury y me dice: Karina, como bien sabes, acabo de lanzar el proyecto del museo de mi papá y quiero que la fundación se haga cargo del museo. Yo dije, imagínense, a mí apenas me caía el 20 de dirigir una fundación tan importante como la Fundación Jorge Vergara, y ahora me daban este gran proyecto, un proyecto muy de familia, un proyecto muy cuidado, y pues dirigirlo para mí, pues claro que me sentí honrada, fue un privilegio, pero me sentía con un compromiso enorme. Sinceramente, no sabía dónde partir, porque aparte la primera instrucción de Amaury, quiere decir que Amaury es un director que, a pesar de la agenda que tiene, siempre está presente, siempre nos está marcando sus lineamientos, las ideas, su visión, y creo que eso es algo que nos ha ayudado mucho a construir desde el origen el museo. Lo primero que me pidió fue: Karina, sabemos que este va a ser un museo que va a estar respaldado por el capital del Consejo de Administración, por el grupo, pero para nosotros es muy importante que participen del proyecto y lo sientan suyo todas las personas que tocaron la vida de mi papá, que mi papá fue importante en sus vidas o viceversa. Entonces, yo te pediría que iniciemos una campaña de procuración de fondos con los empresarios de OmniLife, con los amigos de mi papá, ¿no?, que son gente importante, empresarios importantes en Jalisco. Y es muy diferente tener una campaña en una fundación para programas sociales que hacer una campaña de capital para la construcción de un museo, y de un museo con las características de lo que es joven. Pues en pandemia, ¿qué hacemos? La verdad es que el primer aprendizaje que tuve yo es reconocer que hay que allegarse de gente que es especialista, que hay que aprender, absorber y así continuar. Y apareció en nuestras vidas, y estoy contenta que aquí me está viendo, Chela de la Vega, que le pido un aplauso muy fuerte para ella, por favor, que la verdad... Me encanta verla aquí, porque de verdad, siempre se lo digo, Chela fue nuestro ángel. Chela nos enseñó cómo podríamos estructurar una campaña de procuración de fondos que fuera transparente, que fuera real y que fuera aterrizada. A ver, teníamos muy claro que con esta campaña no íbamos a construir el museo. Por supuesto que no, pero teníamos que hacerlo de una manera en que fuéramos transparentes y en que la gente que se sumara creyera en el proyecto. No era nada más tener fondos por tenerlos. Queríamos que creyeran en el proyecto. Y así desarrollamos con el equipo, pero ojo, con el equipo de la fundación. Yo no tenía un equipo de museo. Empecé a trabajar con el equipo de la fundación. Le estoy hablando de eso hace 6 años. Este proyecto duró 5 años. Empezamos a crear nuestra campaña y les puedo presumir que en un día, y no me dejará mentir Chela, en un día aprovechamos un evento de Amaury con empresarios y en un día rompimos la meta. Llegamos a la meta, propusimos, Amaury es un gran procurador de fondos, traíamos una estrategia muy clara y en el día de la comida que tuvo él con sus empresarios, la meta se rompió, lo cual nos indicó, 1, lo que representaba Jorge para esos empresarios y 2, el compromiso que teníamos nosotros
por cumplir con ellos, por quienes creen en nosotros. Y desde ahí no es nada más tener una estrategia de cómo allegarnos de fondos, sino de cómo ser transparentes con nuestros benefactores y de cómo ellos poco a poco se fueran enamorando del proyecto. Y así fue como inició esto. Tuvimos nuestra campaña, lo logramos, además de asesorarnos de Chela, de la cual aprendimos y seguimos aprendiendo de ella, nos asesora constantemente, pues yo tuve que reconocer, como ustedes lo pudieron ver, yo soy abogada, ¿no? Entonces tenía que prepararme, no podía yo fallarle a Mauri en esta encomienda que me había dado, ni a mi equipo, tenía que prepararme, de inmediato busqué de qué manera podía prepararme específicamente en el medio cultural y tuve la fortuna de tomar un diplomado en formación ejecutiva de líderes culturales con el Instituto de Liderazgo de Museos en alianza con la Ibero, lo cual me permitió, además de aprender muchísimo, conocer a personajes muy importantes de museos muy importantes de la Ciudad de México, de aquí, y creo que de eso me fui enriqueciendo. Y lo más importante de todo esto es que a pesar de que este proyecto inició desde hace 5 años, y de verdad créanme que lo digo que es como un hijo, porque así como lo hemos disfrutado, lo hemos sufrido, lo hemos llorado, porque ha habido cambios. En el camino ha habido cambios y hemos tenido que adaptarnos a esos cambios y hemos tenido que entender que somos un museo, el primer museo aquí en el estado, el único ahorita, privado, ¿no?, que está fondeado por capital totalmente privado y que en base a ello tenemos que nosotros ajustarnos y operarnos. La obra del museo, que quien ya lo ha ido a conocer, la verdad es que es una obra maravillosa. El espacio por sí, ya te sientes dentro de una obra artística, es una obra arquitectónica increíble. El presupuesto que se tenía para el proyecto, la mayoría se destinó a la habilitación del espacio. Entonces, un gran reto para nosotros como equipo era que tendríamos que amortiguar ese presupuesto teniendo un equipo esencial únicamente. No podíamos tener un equipo enorme, especialista en todo. Esa era la consigna de Amaury. Ya cumplimos con lo primero, ya tenemos el museo, ahora hay que eficientar un equipo, Karina, hay que eficientar un presupuesto, pero hay que sacarlo adelante como mi padre y como nosotros tenemos la visión. Entonces, pues bueno, muy agradecida de poder estar aquí platicándoles de este museo que nos tiene muy emocionados, y por ahí me gustaría que pudiéramos compartir un video de lo que es Joven. Por ahí, Clau, ¿me lo ponen? ¿No? Uh-huh. Bueno, pues de lo bueno poco, espero que hayan podido verlo. Bueno, pues esto es Joven. ¿Cómo nace Joven? Como ya les he platicado, fue un proyecto de 5 años de planeación, desde que lo iniciamos, desde que Mauri lo lanzó en la misa del primer año de trascendencia de Jorge, y 2 años y medio de construcción, de habilitación. La construcción del museo, el proyecto se llevó a cabo por Daniel Pousset, quien fue también uno de los arquitectos que construyó el estadio Akron. Y desde ahí vemos que es un proyecto muy sentido, es un proyecto que nace del amor, de la admiración y del respeto que Amaury, Kenia y Elena tienen por su padre, pero sobre todo buscando evocar a Jorge en lo que era él en su esencia. Jorge quería abrir el arte a todo quien quisiera, a todos los que quisieran acceder al arte sin estigmatizarlo. Quería tener un espacio para impulsar a los jóvenes
a talento mexicano, y a raíz de eso nace el proyecto. Cuando Daniel se entera que Amaury lo lanza, Daniel se suma al proyecto explicándonos que para él era un honor poder participar de este proyecto por lo que Jorge había representado para Daniel en su vida. Dice que Jorge le cambió la vida al construir el Estadio Akron. Daniel se vino a vivir a México en una casa rodante 3 años y dice que Jorge tocó su vida. Entonces, desde que tenemos un arquitecto a larga distancia, porque él es en París, otro de los retos, él vive en París y todo lo manejamos conjuntas por Zoom, por supuesto con su taller, que está aquí en México, pero fue complicado. Pero ver que él se sumaba a este trayecto por esa admiración que tenía por Jorge, y no por un tema económico, sino por aportar, creo que desde ahí a nosotros nos daba un gran compromiso. Pero fue un proyecto que desde que inició fue en transformación, para que ustedes vayan entendiendo cómo fuimos creciendo con él y cómo desde el origen lo fuimos visualizando. La primera propuesta era algo muy pequeño, era un espacio de 700 metros cuadrados y se tenía pensado conceptualmente con la memorabilia de Jorge Vergara. Sí, algo muy sencillo, objetos de Jorge que lo recuerdan, así iniciamos. Fue avanzando el proyecto, lo fuimos platicando, fuimos teniendo diferentes entrevistas con benefactores, con diferentes actores del medio cultural y sobre todo enriqueciéndonos de las opiniones de Amaury y de sus hermanas, que tienen la oportunidad por su trabajo de viajar a muchos lados del mundo y se iban enriqueciendo de diferentes propuestas, tanto nacionales como internacionales. Y cada que regresaban de un viaje tenían una idea diferente, al grado que terminamos nuestra construcción con un espacio de 2,000 metros cuadrados, y de ser un espacio de memorabilia cambió totalmente el concepto, cambió totalmente la propuesta, y lo que quisimos fue buscar un museo de arte y tecnología muy enfocado a los jóvenes, sí, porque eso era lo que quería Amaury, sumar a los jóvenes, que los jóvenes se interesaran en la cultura, en los espacios museísticos, pero además que esta propuesta también fuera interesante a todo aquel que quisiera entenderla, que quisiera acceder al espacio, que quisiera pedir una oportunidad para mostrar su arte. Entonces, esta transformación creo que como equipo nos fue enriqueciendo. Es importante también aclarar que teníamos diferentes públicos y era un gran reto que aunque fuera algo de tecnología se pudiera entender como un espacio que se quisiera habitar. Nosotros cambiamos el concepto para nosotros de quien nos va a ver al museo no son visitantes, son nuestros habitantes, así los denominamos, porque queremos que habiten nuestro espacio. Y entonces la intención fue que el museo, en lugar de tener cosas de Jorge, lo evocara en su espíritu, ¿no? Que Jorge siempre quiso impulsar el arte, Jorge siempre creyó en los jóvenes, ustedes lo saben. Jorge, bueno, yo ahora con el tema del museo y la fundación me he encontrado muchísimas personas que llegan y me dicen, oye Jorge me apoyó para mis primeras pinturas, Jorge me mandó a estudiar a Barcelona, Jorge creyó en mí y apostó en una galería. Eso era Jorge. Y eso es lo que queremos nosotros evocar en el espacio, no su presencia. Si tú llegas a joven, el simplemente entrar al espacio, ya estás pensando Jorge, y con eso llamamos de gane, bajo la visión de sus hijos, bajo la misión de Amaury. Como les decía, entonces, al ser el primer museo privado de Jalisco, respaldado por un capital privado, bueno, pues hay una gran expectativa en nosotros, pero también hay un gran reto. Nosotros tenemos que dar respuesta al Consejo de Administración y no es nada más recibir un presupuesto para poderlo operar y para poder continuar, sino que tenemos que tener una estrategia clara de cómo avanzar y cómo hacerlo con las limitantes que tenemos. Y ahí yo como directora me di cuenta que fue también uno de los grandes desafíos, que por más que la intención es que Joven fuera la casa de la fundación, yo tenía que dividir a mis equipos.
Yo tenía que tener un equipo especializado en temas de fundación sociales y tenía que tener un equipo especializado en el medio cultural. Alguien que, aunque fuéramos pocos, me pudiera aportar a mí estas ideas que estaba teniendo Amaury, que nos estaba proponiendo. Y así, pues fuimos conformando poco a poco, pero yo creo que hasta los 2 años de haber tenido el proyecto, un equipo muy pequeño, pero muy visualizado en lo que queríamos. Al día de hoy, somos 7 personas que operamos el Museo Jorge Vergara. Y les estoy hablando que estas 7 personas abarcamos desde administración, pero de esas 7 personas están en la taquilla vendiendo los boletos, pero están en la tienda, pero están teniendo la línea curatorial. Estamos descubriendo estrategias importantes para el espacio, para poderlo abrir y generar fuentes de ingreso, porque ese es otro punto de lo que yo quiero hablar. Para mí ha sido muy enriquecedor formar un equipo de jóvenes, totalmente de jóvenes, porque creo que eso enriquece la propuesta que tenemos nosotros, pero concientizándolos de que somos un museo privado corporativo, y eso a veces choca un poquito con lo cultural. Como un museo corporativo dependemos del grupo OmniLife Chivas y por tanto nos tenemos que alinear a sus políticas, a sus lineamientos, y eso ha sido algo que le ha costado trabajo al equipo comprender, porque pues, mi equipo son artistas, son conceptuales, son almas libres, sí, pero tenemos que entender que tenemos que trabajar bajo ese universo de un grupo corporativo sin perder el espíritu de lo que es un museo. Y creo que, bueno, lo estamos logrando, también haciendo ver que el formar parte de un corporativo nos da muchísimas ventajas, nos da un respaldo, nos da lineamientos, nos da estrategias, nos da un cómo sí y no estar reaccionando, estamos actuando sobre un plan. Importante también mencionarles que, como les he dicho, desde el día número 1, si bien Amaury ha marcado la línea junto con sus hermanas del concepto y de la línea curatorial, ha sido para nosotros muy enriquecedor que con este equipo joven que tenemos, él nos ha dado la libertad de poder presentar nuestras ideas y de poder ejecutarlas. Y eso creo que al equipo le da muchísima confianza, le da muchas ganas de seguir adelante y le da esa ambición de poder mostrar a nivel nacional e internacional una propuesta innovadora en lo que nosotros vemos, pero viéndolo como una forma de tener alianzas importantes con los museos que tenemos hoy aquí en Jalisco y a nivel nacional. Nosotros con esta propuesta no queremos competir. Nosotros lo que queremos es formar alianzas para enriquecer la propuesta cultural que tenemos. Queremos aprender de los museos que ya tienen trayectoria aquí en Jalisco para poder enriquecernos. Traemos por ahí un proyecto de hacer un consejo con todos los museos de Jalisco para poder seguir creciendo juntos. Entonces creo que de esa manera podemos dar una propuesta firme y bien dirigida, ¿no? Por mi parte, antes de darle la voz a Marco, sí dejar muy claro que yo como buena abogada, ¿no? Sí creo que el arte no está peleado con la estrategia y es bien importante que tengamos claro que es muy valuable que nuestros habitantes, que nuestros visitantes estén interesados en acceder al arte, pero también que valoren el poder acceder al arte. Es decir, yo veo las complicaciones que pasamos todos los museos, porque tengamos nosotros un respaldo de un capital privado quiere decir que tengamos presupuesto abierto a manos llenas, no. Por eso lo estamos operando como lo estamos operando y nos estamos multiplicando. Pero eso no quiere decir que tengamos que estar limitando nuestras propuestas, limitando nuestras actividades, porque no tenemos presupuesto. Yo creo que tenemos que enfocarnos como directivos y como parte del equipo en generar estrategias que hagan a nuestro museo sostenible. Por lo menos en la operación, que todos nuestros talleres, nuestras actividades, nuestras exhibiciones sean sostenibles por sí mismas, que tengamos planes de desarrollo y estrategias que nos alleguen recursos que hagan ver que los museos
pueden ser autosustentables. Claro, esto es mucho más complicado que pedir presupuesto y decir, no lo puedo hacer porque no tengo recurso. Hay que ver la manera en cómo sí podemos tener recurso. Hay que explicarles a los artistas que su obra vale y que como tal tienen que mostrarla, y que las personas que van a ir a admirar su obra también tienen que valorarla, y que tiene que haber tal vez una cuota de recuperación para entrar. Sí lo tiene que hacer, y yo estoy convencida de eso. Hay que valorar los espacios que tenemos. Por nuestra parte, estamos muy claros y muy conscientes que tenemos un espacio maravilloso, hermoso por el proyecto que fue, pero también que sepan que el estar dentro de un estadio es un gran reto. Uno, porque tenemos que hacer ver que nuestros habitantes entiendan que no somos un museo de fútbol, que no somos un museo de Jorge Vergara, pero y además que estamos supeditados a los horarios y lineamientos de un estadio. Ustedes no saben las complicaciones que es esto. O sea, los horarios de apertura de los partidos de fútbol, tenemos que cerrar 1 hora antes de que inicie el partido. Nuestra hora límite es cuando arranca el primer silbatazo del estadio. Y le estoy hablando que son los fines de semana, que son los días más fuertes para un museo. Entonces, este es un gran desafío. Cómo hacerle entender a nuestros habitantes estas limitantes. Por ejemplo, ahorita con FIFA, pues ustedes lo pueden ver, ¿no? Estamos supeditados a lo que FIFA está utilizando el museo. Entonces, eso es un reto que tenemos que nosotros ver cómo le damos la vuelta. Otro tema, la accesibilidad para el estadio. Otro gran desafío que tuvimos y que estamos resolviendo y que estamos aprendiendo a hacerlo. Es un espacio hermoso, pero no es accesible. No tenemos transporte público para que la gente llegue allá, y el transporte que está más cercano tienen que caminar toda la avenida que baja para el museo para que puedan llegar. Entonces, es ver cómo hacemos alianzas para tener rutas para que nuestros habitantes lleguen y quieran pasar ahí el día, ¿no? Literalmente, al día de hoy, tuvimos 5 meses de operación y seguimos aprendiendo cómo enriquecer esta propuesta. Seguimos queriendo exhibir lo que realmente, lo valioso que tenemos. La primera exhibición que tuvimos evocaba en espíritu a Jorge, pero sobre todo impulsaba a nuestros habitantes a que se atrevieran a soñar en el tema de cómo sí puedes lograr las cosas cuando te las propones de una manera muy conceptual, con instalaciones de luz, por supuesto trabajadas con un estudio mexicano. Esa es otra de las consignas que nos dio Mauri. Vamos siguiendo la línea en esta primera etapa de siempre tratar de impulsar ante todo a los artistas mexicanos. Vamos trabajando en colaboración con ellos, démosles la línea, pero démosle libertad para proponer. Y creo que el primer objetivo se cumplió. Rebasamos las expectativas de aforos, superamos los aforos que se manejan a nivel nacional y a nivel estatal de los museos, y entonces eso nos hace darnos cuenta de que esto es el inicio de un gran espacio y que tenemos el compromiso de continuar así. Entonces, pues esto es joven, una partecita desde la planeación estratégica, que es lo que me toca a mí, y me gustaría dejar ahora con ustedes a Marco para que les platique el tema conceptual y artístico. Bueno, primero que nada, buen día a todas y todos. En este marco de un día tan importante para todos nosotros, el Día Internacional de los Museos, para nosotros es un placer venir aquí a compartirles un poco de nuestra experiencia, como Cari lo platicaba, desde lo institucional, y ahora en esta parte en la que su servidor les va a platicar un poco, es desde los contenidos, los retos, la mediación, compartir el museo, conocer una esencia de una persona que promovió la cultura durante muchos años. Platicábamos aquí acerca de estas coincidencias que tenían Jorge Vergara y Raúl Padilla, en que ambos eran gestores culturales, quizá no de formación, pero sí de corazón. Y eso es de los que les quisiera hablar un poco. El corazón de Jovem. El corazón de Jovem, y desde nuestros proyectos culturales, tiene una esencia no solamente desde lo que se delimita en lo institucional, que hay que maniobrar dentro de esa parte, pero también desde qué creemos nosotros.
Yo los invito primero a pensar qué ustedes buscan al compartir la cultura y el arte con las personas. ¿Cuál es el pensamiento que cada uno de nosotros tenemos? ¿Cuál es nuestra esencia? Porque para mí el arte y la cultura, no sé si para muchos de ustedes, pero es esta parte de poder conectar con las personas en un ámbito que va de la comunicación quizás hasta más profundo. A veces algunos lo denominamos como espíritu, como alma, pero para nosotros es cómo podemos compartir con las personas lo que buscamos generar a través del arte, ¿vale? En ese caso yo les voy a platicar precisamente de cómo tener un museo en un estadio de fútbol. Cuando platicábamos esta parte, creo que hay un poquito de... Cuando platicábamos esta parte de los museos en estadio de fútbol, la gente decía, oye, pero ¿cómo? O sea, ¿está dentro del estadio? ¿Va a ser de las Chivas? ¿Va a ser de fútbol? ¿De qué va a ser el museo? Y precisamente le decíamos, no, este es un museo de arte y tecnología en un estadio de fútbol, algo que no existe en el mundo. Existen muchísimos museos y galerías en los estadios porque a veces precisamente los filántropos, algunos empresarios muestran sus colecciones. De hecho, cuando conectamos con el Museo Jumex, nos platicaban el origen del mismo, porque tenemos muchas coincidencias con este espacio. El Museo Jumex nació desde la colección propia del dueño de Jumex. Nosotros, como tal, no teníamos una colección propia que mostrar. Buscamos iniciar este museo desde la creación misma de la primera exposición, que es el reto a lo que nos enfrentamos desde un principio. Como les decía, Jovem también busca producir experiencias, tener encuentros, generar conversaciones. Somos un museo que constantemente está buscando la opinión de nuestros habitantes, cómo ellos interactúan con el espacio. Para esto, nuestra mediación es importantísima para el museo. ¿Por qué? Porque nos ayuda, como les platicaba, a compartir la esencia de cada uno de nosotros con quienes nos habita, con quienes nos visita, con el público que también nos deja algo. Entonces, dentro de mi poca experiencia, porque permítanme decirles que aquí Cari y Amaury confiaron en un servidor para poder coordinar este proyecto, yo les estoy eternamente agradecido, porque ha sido esta la escuela de mi vida. Prácticamente aquí aprendí desde lo fiscal, lo contable, lo legal, lo arquitectónico, la planeación de proyectos. Como gestores culturales o como personas que nos dedicamos al arte y la cultura, yo los invito a abrir este panorama porque vivimos en un mundo en el que hay que tener muy conscientes estas partes. Sí existe, como les dije, la esencia, pero la esencia tiene forma y esa forma, ¿cómo se delimita? A través de la institución. Entonces, nosotros, como les platicaba, buscamos que estas dos partes generen un mismo objetivo, que es tener un museo para que las personas se inspiren. No buscamos educar a través del arte como tal, o no buscamos dejar pues algo de que decir al público, vete sabiendo esto. Simplemente vete con una curiosidad, vete con una idea, vete con una intención, porque entre más estemos curioseando, entre más estemos inspirados, mejor creo que vamos a poder entender el mundo y vamos a poder compartirlo con los demás. Nosotros, ¿qué tipo de museo estamos intentando construir? Pues nos interesa trabajar con formatos que combinen el arte y la tecnología. ¿Por qué? Porque creemos que la tecnología, y creo que ahorita lo abordaban dentro de la inauguración, está este pensamiento de que la tecnología puede ser mala o buena, pero realmente para nosotros simplemente expande la experiencia de lo humano. ¿Quién determina si la tecnología es buena o es mala? Cada uno de ustedes. Las redes sociales, se suele decir, son malas para todos. Pues realmente depende de quién sigan, depende de qué compartan, depende de cuánto lean, depende de cómo nosotros utilicemos la tecnología para potencializar lo que nos hace humanos. Nosotros buscamos trabajar con experiencias interactivas, piezas sonoras, entornos lumínicos, esculturas cinéticas, objetos experimentales o instalaciones de datos. Es cómo incorporas la tecnología a lo que ya nosotros conocemos como el arte, llamémosle arte tradicional, porque sabemos que el arte tradicional realmente no es un concepto fijo, como la cultura y como la humanidad está en constante dinamismo, está en constante movimiento, pero buscamos incorporar estas partes tecnológicas. ¿Para qué? Para que las personas tengan una experiencia humana aumentada. ¿Cómo? A través de quizá una visualización, un sonido, un olor, una sensación en el cuerpo. Cómo también podemos conectar desde los sentidos humanos. ¿Para qué? Para después llegar a un proceso conceptual de las piezas. Buscamos generar esta atracción con los públicos porque además quisimos hacerlo así porque estamos en un estadio de fútbol. No es por decir que a las personas que van al fútbol no les gusta el arte, porque eso tampoco es así, pero generalmente quienes suelen tener este tipo de consumo
no suelen visitar los espacios museísticos al mismo tiempo. Entonces es como, estás en un estadio de fútbol con toda la algarabía, con todo el apoyo del rebaño sagrado, que bueno, ahorita estamos un poco tristes por eso, pequeño chiste, pero bueno, cómo nosotros cambiamos esta dinámica a entrar a un museo y generar esta curiosidad, generar esta inspiración, cómo alguien que viene de gritar gol al máximo nivel y de venir con todos los decibeles, llega a este espacio y nos lo han dicho muchos de nuestros habitantes. No siento que estoy en un estadio de fútbol. Ustedes me están llevando a un estado de introspección que me invita a pensar, me invita a salir un poco de la caja. Eso es lo que nosotros buscamos generar y la verdad es que me siento muy orgulloso y además aquí me gustaría también que por favor le brindamos un aplauso a nuestro maravilloso equipo de Jovem que nos acompaña, porque ellos son quienes han llevado esta esencia todos los días a las personas. Así es que muchísimas gracias a todo nuestro equipo, al liderazgo que como Cari les platicaba, porque yo soy gestor cultural, pero Cari la verdad es que me apoyó muchísimo en la parte institucional, a generar un presupuesto, a tener cronogramas, a saber que las alianzas van más allá, simplemente me caes muy bien, generemos un proyecto. Así generalmente lo hacemos y así nacen, pero luego también es cómo le das un formato, cómo generas una estructura. Eso es lo que Cari nos ha aportado muchísimo al equipo de Museo Jovem. Por último, perdón, para seguir con la exposición, ¿por qué el interés nunca ha sido utilizar la tecnología como un espectáculo? Porque yo podría poner un montón de proyectores, podría poner un montón de sonidos y sobreestimular a las personas y decir, no, qué maravilloso, pero realmente, ¿qué pasa después de eso? Y eso es lo que también un museo se tiene que cuestionar todos los días, es, estoy en el museo, ¿qué pasa en mi museo? Pero también, ¿qué pasa cuando salgo de él? ¿Qué pasa con las personas cuando salen del museo? Eso es una pregunta que nos hacemos constantemente. ¿Cómo nosotros pensamos que la tecnología puede expandir la experiencia humana? Pues como les comentaba, nos permite ampliar el abanico de posibilidades que tenemos, los formatos, el cómo se comparte. Estamos en una sociedad de la inmediatez, en la que constantemente queremos consumir, leemos muy rápido, estamos sobreexpuestos a temas tecnológicos. ¿Cómo hacemos que la tecnología nos invite a hacer introspección, a pensar, a detenernos? Cómo la tecnología nos ayuda a centrarnos en el espacio en los que estamos y a ser más humanos. Eso es lo que buscamos y les voy a decir, no tengo la respuesta como tal, porque seguimos en construcción de lo mismo. Somos un museo que tiene 5 meses operando y seguimos aprendiendo constantemente y se nos siguen presentando nuevos retos y de ellos seguimos aprendiendo. La verdad es que estoy muy orgulloso de decir que retos que se nos han presentado, pues como se dan de entender, como todos sabemos que ahí buscamos de anterior y ayúdame y ven y colaboremos, pero salimos adelante y salimos adelante a través del colectivo, de la colaboración. También les invito a esa parte. Estos espacios nos sirven muchísimo para conocernos, reconocernos y saber lo que hacemos, sumar voluntades. Entonces, también esa parte yo los invito a siempre colaborar con diferentes espacios. Esto nutre el pensamiento, las experiencias y el conocimiento, que es de lo que actualmente Jovem está pues nutriéndose para también generar un espacio mucho más potencializado para nuestros habitantes. Para nosotros, y es lo que también me gustaría compartir, sabemos que tenemos una sección de preguntas y respuestas un poquito más adelante, que todos ustedes se puedan hacer estas preguntas que quizá ahorita yo y Karina les compartimos un poco, que son, ¿cuáles son nuestros desafíos compartidos? De eso que les estuvimos hablando, ¿ustedes con qué se han presentado? ¿Similar o quizá no igual, pero por lo menos algo que digan, oye, yo tuve este reto, yo tuve esta problemática, yo tuve esta oportunidad, para poder compartir y enriquecer el conocimiento? Como lo decían también en la inauguración de este espacio, venimos de una sociedad muy polarizada, nos cerramos al diálogo, pero el diálogo no debe de dejar de estar presente en la sociedad. Sabemos que entre más compartamos puntos de vista diferentes y experiencias distintas, nos va a nutrir a cada uno de nosotros. Entonces, abrámonos al diálogo, abrámonos a la experiencia y no busquemos en qué nos diferenciamos, busquemos en qué coincidimos y lo que nos diferenciamos nos va a potencializar. Recordemos que la identidad cultural ha generado el crecimiento de la humanidad por las diferencias más que por las similitudes. Con otros museos, ¿cuáles han sido los proyectos que han compartido? Nos gustaría conocer qué proyectos están ustedes teniendo entre manos, cómo podemos colaborar de ellos. Pensémoslo de esa manera. Las alianzas, ¿cuáles son los retos que han tenido el hacer alianzas? ¿Cuáles son las oportunidades de las mismas? ¿Cuáles son los espacios que han favorecido estas alianzas para cada uno de ustedes?
El ecosistema cultural local, platicábamos con los integrantes del Presidium que inauguraron el foro, de precisamente cómo todos tenemos un ambiente cultural muy importante en Guadalajara. Hace poquito la BBC hizo un listado de las ciudades culturales más importantes del mundo y ¿qué creen? Guadalajara apareció en lugar 14. Entonces es de las pocas ciudades latinoamericanas junto con Sao Paulo que apareció en ese listado. Tenemos un ecosistema cultural riquísimo que simplemente, a opinión de su servidor, tiene que buscar esas conexiones. Están ahí, hay muchísimos espacios, hay muchísimos artistas, hay muchísimos gestores culturales, muchísimos centros para poder colaborar entre nosotros y tejer una red que, como les dije, a través del diálogo podamos compartir mejores experiencias. Estas preguntas que también les podría hacer es ¿cómo sostener una institución joven mientras todavía está definiendo su identidad? Nosotros nos estamos presentando eso, no tenemos la guía completa de cómo llegar a esto, la seguimos construyendo. Cómo construir comunidad y no solo visitantes, cómo hacer que las personas que nos visitan una vez regresen al museo en unos meses, traigan a más personas, se sientan parte de la institución. Cómo hacer relevante un museo fuera de los circuitos tradicionales. Como les dije, estamos en un estadio de fútbol. Cómo generas una experiencia museística en un espacio que no está acostumbrado a tener esos colindar con esos espacios cercanos, ¿no? La experiencia estética Instagram, porque como les dijo Cari, tenemos una joya arquitectónica que luego de repente ha generado que también mucha gente se quiere ir a tomar la foto y está bien. O sea, no nos gusta juzgar a las personas desde lo que van a hacer al espacio. Más bien, cómo el museo transforma esa situación en una experiencia conceptual para los visitantes. Sí te vienes a tomar la foto, pero también vienes a disfrutar de una experiencia en el espacio. De eso es de lo que se encarga el Museo Jovem. Y por último, la operación reactiva con la planificación estructurada. Creo que todos nos enfrentamos a esa situación en la que estamos operando, pero al mismo tiempo estamos generando estrategias, pero al mismo tiempo revisamos la estructura, hacemos análisis, generamos alianzas. ¿Cómo hacer todo al mismo tiempo? Nos hemos ido enfrentando poco a poco a esos retos y es de lo que nosotros nos hemos nutrido poco a poco. Ya por último, me gustaría pasar la palabra a Cari para que diera cierre a nuestra exposición, sin antes de nuevo agradecerles por su tiempo. Ahorita generamos estas preguntas y respuestas, pero nada, invitarlos. Me comentan aquí que hay tarjetas para que escriban sus preguntas. Los chicos con camiseta verde del foro los tienen, por si alguien quiere ir pidiendo tarjetas para ir escribiendo sus preguntas. Por mi parte sería todo, decirles que esto ha sido una escuela para su servidor. De aquí he aprendido muchísimo y estoy eternamente agradecido por la oportunidad, porque confiaron en jóvenes como nosotros, y jóvenes no solo de edad, también de espíritu. Entonces, todos nosotros podemos seguir abonando y los invito a que en estas épocas que vivimos en el mundo actual, no dejemos de luchar por la cultura, no dejemos de luchar por el arte, no dejemos de luchar por compartir lo que nos hace humanos. Entonces, muchísimas gracias y perdón ahora sí, Cari, para poder cerrar esta charla. Muchas gracias, Marco. Oye, lo de joven por espíritu lo dijiste por mí, seguramente, ¿no? Pero bueno, yo soy la que estoy aprendiendo mucho de ellos, y ya ven que también tener una directora de un museo abogada, pues aporta, ¿no? Porque ya vieron aquí al gestor cultural que ya trae el chip de lo que es hacer una planeación estratégica, de cómo son plantear objetivos, de cómo tener cronogramas exactos y cómo aterrizar presupuestos. Eso también es la operación de un museo. Entonces, pero también está de mi parte decirles que no por ser abogada no tengo claro que la sostenibilidad no solamente es económica, claro que nos ayuda, y yo dar cuentas al Consejo de Administración de que me están dando un respaldo importante, pero que mi equipo está retribuyendo esta confianza, es muy importante. Y no nada más es con recurso, la sostenibilidad es con alianzas. Lo reitero porque Marco y yo lo tenemos muy claro, tener alianzas fuertes con espacios museísticos, con museos que crean en nuestra propuesta, que podamos trabajar en colaboración, eso también nos hace fuertes, y eso también es una sostenibilidad que a Mauri le interesa mucho, estar en el diálogo, subirnos al diálogo cultural. Entonces, estamos trabajando por ello, lo tenemos muy claro. Y pues bueno, antes de despedirnos, sí lo tengo que decir, porque lo tengo aquí atorado, además de que nuestras Chivas perdieron, y pues estamos un poquito tristes por eso, con la cara en alto, porque la verdad es que dimos una muy buena muestra de lo que es jugar fútbol y de lo que es tener
un proyecto al que le apuestas y al que crees. Pues bueno, lo mismo pasó con Jovem. Imagínense ustedes lo que sentimos nosotros como equipo cuando qué increíble que nuestro estadio es un estadio mundialista. Padrísimo, qué padre el mundial y que todo el mundo venga y va a haber fiesta. Pero para nosotros como museos tienes que desmontar toda tu exhibición, que teníamos 5 meses abiertos, en donde iniciábamos con este tema de identidad con nuestros habitantes, identificar a nuestros públicos que estaban adoptando el espacio. Pues a los 5 meses te nos vas. Y no nada más te nos vas y cierras y podemos dejar ahí nuestra marca para que nos reconozcan. Oye, ¿qué es Jovem? Imagínense lo que hubiera sido que vinieran españoles, colombianos, checoslovacos y a ver lo que era Jovem. No, tuvimos que desmontar todo es todo. O sea, hagan de cuenta que es un espacio hermoso que no es Jovem. Entonces, nos quedamos nosotros con esta pregunta como equipo y dijimos, bueno, es un compromiso que adquirió el grupo. Claro que es algo a nivel mundial, una categoría de un estadio mundialista, hay que aplaudirlo, hay que celebrarlo, pero nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados, ¿no? Y cuestionarnos, ¿qué es lo que hace a un museo? ¿Nada más un espacio? Tenemos un espacio divino, pero no es lo único que hace un museo. Entonces, todo el equipo trabajó en propuestas y para poder, con alianzas, salirnos del museo y, como bien lo llamamos ya en redes, salirnos a la ciudad, llevar la propuesta de Jovem a otros espacios que crean en nuestra propuesta y que nos permitan compartir en un evento tan importante como es un mundial lo que es el arte de Jovem. A ver, el fútbol está peleado con el arte y además nosotros tenemos un plus. Formamos parte del grupo que es dueño del equipo más famoso de México, en donde no nada más es la marca Chivas, en donde no nada más es fútbol, sino es qué provoca el fútbol en nuestra sociedad. La historia de Chivas, pero qué causa en la sociedad ligado a la propuesta artística de Jovem. Entonces, platicarles que por favor ahí nos busquen. Vamos a estar en diferentes puntos de la ciudad, estamos cerrando ya las alianzas, seguramente las vamos a estar comunicando, pero va a ser algo que, créanme, va a valer muchísimo la pena que lo conozcan. Entonces, pues bueno, por mi parte, igual que como lo dijo Marco, nada más volver a agradecerles a Moisés la invitación, el espacio, reiterarles que estamos conscientes que somos un museo que estamos naciendo, que tenemos muchísimo por aprender, pero que estamos seguros de que con estas iniciativas, estos foros que nos permitan compartir nuestras propuestas, nuestra visión y que de alguna manera u otra crean en lo que estamos presentando, podamos forjar alianzas importantes entre nosotros, hagámonos fuertes. Aquí el tema no es competir, aquí el tema es hacernos fuertes y aprender de ustedes para que este espacio Jovem, que es un proyecto, bueno, ya es una realidad del cual tenemos un compromiso muy grande por hacerlo como Jorge lo hubiera querido, como Amaury lo quiere, como lo quieren Kenia y Elena, un espacio para impulsar al talento, un espacio para que nuestros habitantes se sientan cómodos, quieran proponer, quieran sumar, y nosotros somos nada más la herramienta para hacerlo. Estamos ávidos de aprender, ávidos de compartir con ustedes y creo que este tipo de foros nos permiten hacerlo. Muchísimas gracias y quedamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Bueno, ahora sí, iniciando con la sección de preguntas, a mí me gustaría leer esta y su servidor mismo la respondería. ¿Cuál es su proceso de diálogo con proyectos externos a Jovem o artistas emergentes? Muy interesante pregunta, les platico. En Jovem nosotros sí tenemos una línea curatorial, tenemos una estructura que buscamos como cuando se nos acercan proyectos, realmente yo a ustedes no les voy a delimitar sus proyectos, Jovem no lo va a hacer así, vamos a buscar puntos de encuentro. La verdad es que recibimos los proyectos de quien sea, ya sean museos, artistas, espacios culturales, y los revisamos, los dialogamos con el equipo y buscamos dentro de nuestra estructura curatorial que vayan en él, porque si bien somos un espacio nuevo, joven, que busca generar esta nueva agenda, también sí tenemos una cierta estructura para no desviarnos tampoco de nuestra, digamos, esencia como museo. Entonces, ahí están en nuestras redes sociales los contactos en la página web de museo, que es jovem.org,
Pueden hacernos llegar ahí sus proyectos, sus intenciones. Nosotros con mucho gusto las revisaremos y nos pondremos en contacto para buscar estos espacios de colaboración. Estamos muy abiertos a eso y como lo platicaba Cari y lo dijo su servidor, Jovem creo que nace principalmente de eso, de cómo colaborar y dialogar con cada uno de ustedes. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta. Muy bien, gracias. A ver, por acá viene otra pregunta. ¿Qué tan importante es para ustedes vincularse en proyectos que están fuera de Jalisco? Pues yo creo que es esencial, nada más que no hemos tenido tanto tiempo para poder tener mayores vinculaciones, pero platicarles que, de hecho, todavía, aún sin inaugurarse el museo, tuvimos una vinculación con el Centro Cultural de España para traernos un taller de desarrollo de cortos interactivo para niños y lo trajimos. Los primeros estudiantes de ese taller fueron benefactores, beneficiarios de la Fundación Jorge Vergara, lo cual hizo un círculo virtuoso de lo que nosotros queremos tener, de comunidades vulnerables. Nos lo llevamos a una zona del estadio en donde pudieran tomar el taller y ese taller, con mucho orgullo, les digo que ya a iniciativa nuestra se ha replicado en el MAS, en Happy, y como esta iniciativa pues queremos tener muchas más. Hemos tenido contactos con museos, con centros culturales fuera de Jalisco para poder dar esta oferta a nuestros habitantes. Entonces, no es importante. Estoy convencida que esto es esencial y lo seguiremos haciendo. Ok. Karina, mencionaste algo muy importante que es la valorización del arte dentro de una sociedad que lo subsidia. ¿Cómo ha sido la respuesta de su público? ¿Se cobra la entrada? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se determinó el costo? Fíjate que muy sorprendentemente, porque hemos hecho un análisis, creo que todos ustedes lo saben, aquí los museos pues prácticamente o es una cuota muy representativa o no se cobra en los museos. Y nosotros estábamos en la disyuntiva de cobrar o no cobrar, atendiendo a que el objetivo del museo y el lineamiento de Amaury y del Consejo de Administración el objetivo principal es abrir el espacio, es compartirlo y que toda la gente que quiera acceder al arte pueda accederlo y pueda entenderlo y pueda gozarlo. Pero sí estábamos ciertos que tendría que haber una cuota de recuperación. Yo estoy convencida, y no sé porque soy abogada y estoy en esos temas, pero sí estoy convencida que lo que no nos cuesta un poquito, no lo valoramos. Y en base a eso fue que nosotros fijamos una cuota de recuperación, porque eso es. Nosotros cobramos 60 pesos el ingreso general y 30 pesos el diferenciado, que es a menores de edad, a maestros, a adultos mayores. Como ustedes lo pueden ver, es un costo representativo. Y comentarles que además la línea fue que esa cuota de recuperación se fuera directamente a los trabajos y a los programas de la Fundación Jorge Vergara. Entonces, le damos el sentido, o sea, no es para nosotros. Ustedes lo deben de saber lo que cuesta operar un museo, deben de saber lo que cuesta tener un mantenimiento y un espacio como el que tenemos dentro de un estadio. Créanme que estas cuotas de recuperación es mínimo y por eso decidimos que esos fondos se fueran para nuestros programas sociales. Entonces, pues creo que es lo que debemos hacer como sociedad, ¿no? Tomar el arte para dar apoyo a gente que se encuentra en vulnerabilidad y a través de una fundación que está comprometida con estos sectores. Aquí, digo, la verdad es que muchísimas preguntas, voy a intentar responderlas todas en lo que me queda. Hoy ahí sí me paso de tiempo, me dan el cortón. A ver, rapidísimo, ¿qué consejo dan a las juventudes que desde su puesto como estudiantes quieran integrarse y buscar estos espacios y oportunidades? Bueno, les voy a hablar desde mi experiencia propia. No dejen de buscar las oportunidades, no dejen de conectar con personas. Yo llegué aquí a través de mi conexión con muchísimas personas, de que conocieran cuál es mi trabajo, qué es lo que yo pienso, de abrir este diálogo y de sentir que con una persona, con alguien que tiene este deseo, yo les puedo hablar del equipo de Jovem, se le ve en los ojos, que crean en su proyecto, que ustedes generen algo en lo que crean y eso lo compartan. Creo que esa es la mejor forma de hablar de uno mismo, a través de nuestro quehacer y nuestro pensamiento. ¿Cuál consideran que es la mayor fortaleza de Jovem y qué consejo le dan a un museo que, al igual que ustedes, acaba de abrir sus puertas?
Creo que la mayor fortaleza de Jovem está en las personas. Está en el equipo que lo integramos y está en esto que les digo del deseo de poder compartir con quienes nos habitan. Esto, y también es importante sí resaltarlo, que nuestro director general nos promueve, nos apoya y es el principal impulsor de Jovem. Creo que cuando las cabezas, Amaury, Cari, nos dan todo ese apoyo, nosotros tenemos ese respaldo y esa seguridad para poder experimentar, arriesgarnos, hacer cosas diferentes, hacer cosas que buscamos, que pueden pensarse una locura, pero pues hay que hacerlas y hay que ver qué pasa con ello, ¿no? Y cómo esto que acaba de abrir las puertas es no se cierren al diálogo, no se cierren al aprendizaje. O sea, abrimos las puertas y vamos a seguir aprendiendo. Esa es la riqueza de los espacios culturales y museísticos, que las personas también nos pueden enseñar cosas. Entonces, creo que esa es una de las cosas que yo les podría recomendar. Escuchen a sus públicos, escuchen a sus aliados y escuchen también al equipo que integra sus museos. Eso es muy importante para construir una institución cultural. Gracias, Marco. A ver, aquí viene otra. Respecto a la planeación de exposiciones, ¿qué tanto se debe involucrar el aspecto corporativo? Ya que muchas veces nuestra visión artística choca con la visión corporativa y es complejo lograr lo que buscamos. Haz de cuenta que me la mandaron a hacer a mí esta pregunta. Sí, efectivamente. A ver, es lo que les platico. Yo creo que lo rico de este equipo que hemos conformado en Jovem precisamente es eso, que hemos sabido cómo participar cada quien desde su área y yo como directora he aprendido a entender hasta cuándo debe de mediar la planeación estratégica, hasta cuándo debo yo de frenar ese aspecto artístico, esa propuesta innovadora, esa propuesta con versus presupuestos y lineamientos corporativos. Entonces, yo y creo que con los lineamientos que me ha marcado Amaury, siempre prevalece la propuesta artística, eso en mi equipo siempre ha prevalecido. Y bueno, aquí no me dejará mentir ni Marco ni el equipo. Nosotros tenemos reuniones, cuando estamos preparando una exhibición semanales en donde ellos me presentan la propuesta. Yo estoy muy metida en la estrategia, yo estoy muy metida en las alianzas, yo estoy muy metida en el presupuesto, yo les reviso, a ver, esas actividades, sí, a ver, ¿y cuánto vamos a ingresar para que esta actividad sea sostenible? Pero la propuesta artística la preparan ellos. La verdad es que me siento privilegiada y lo vuelvo a repetir de tener un equipo de jóvenes con grandes ambiciones, con preparación, en donde al día de hoy no me han presentado una propuesta que no haya llenado mis expectativas. Y ya está en mi lado ver cómo hago posible que esa propuesta que la consideré maravillosa, innovadora, que tiene que venir, sea viable presupuestalmente. Claro, diálogo con ellos, negocio con ellos, vamos estructurando cómo podemos enriquecerlas, quitando esto, poniendo esto, pero sí definitivamente yo soy la que pongo la línea estratégica, pero siempre dándole el valor, el mayor valor a la propuesta económica. Eso es lo que prevalece dentro de nuestras exhibiciones y dentro de nuestra planeación. ¿Tenemos tiempo para más preguntas? O como ustedes digan, aquí tenemos varias. Ajá. 3 minutos. 3 minutos. Sí, una y una. Ahí te va. Escoge, hay muchas. A ver, miren, esta de hecho nos da pie para hablar un poquito de lo que estamos haciendo en esta pausa del Mundial, como le llamamos. Mencionaron sobre qué pasa cuando salen del museo, cuáles han sido las estrategias que han utilizado para la recopilación de datos y cómo los procesan, manejan para obtener esa información, los proyectan en el espacio, estrategias que les hayan funcionado o experiencias que hayan orientado a mejorar. Sí, hacemos una medición, realmente sabemos que dentro de la operación es medio difícil de repente captar a la gente y preguntarle demasiadas cosas, pero nuestro equipo de operación y educativo se dio a la tarea de hacerle estas preguntas a las personas que se acercaban al museo, de saber de dónde venían, cómo nos conocían, cuál es su edad, por qué nos visitaban y al final en esa experiencia, porque dentro de este primer ejercicio de Jovem, estoy muy orgulloso en decirles que todos nuestros recorridos fueron guiados. Prácticamente todo el tiempo había alguien de Jovem acompañando al público, porque una cosa son los datos cuantitativos que hay que tenerlos bien claros, pero también hay que saber y hay que observar. Dentro del museo hay que observar a los habitantes, hay que saber cómo interactúan con las piezas, las frases que dicen,
cómo ellos al salir del museo se expresan del mismo. Eso nos ha enriquecido muchísimo a saber qué estamos haciendo bien y cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Entonces, para responder rápidamente es observar, pero al mismo tiempo anotar. Siempre ténganlo en una base de datos, siempre obtengan estas experiencias que su equipo también les va a dar, porque al final el equipo operativo de los museos es el primer contacto con los habitantes, con el público, y ellos son quienes más comprenden qué es lo que el museo le está dejando a las personas. Entonces, eso, escuchar a quienes están todos los días en el museo. Un día sí y el otro también, como lo diría Jorge Vergara. Bueno, la última. ¿Cuál ha sido su proceso y estrategias para formación de públicos? ¿Y qué actividades implementan para que la gente regrese? Bueno, como lo han podido ver a lo largo de esta plática, nosotros sí conscientes de que estábamos naciendo y aprendiendo y que tenemos que llegarnos de información y de asesores para poder salir con un proyecto firme, pues también trabajamos con una consultora para que en base a nuestro concepto preparáramos públicos, una estrategia dirigida a los públicos que teníamos claramente detectados, ¿no? Y en base a ello, por ahí te puedo hablar, por ahí se me escapa un cuarto, pero son 3 muy claros, que son el público de jóvenes de 25 a 35 años, que era a lo que iba dirigida nuestra propuesta. Por supuesto, yo siempre pensando y con la ilusión, y así fue, de que esta propuesta permeara a gente más grande por el concepto que era, ¿no? Y así nos pasó. Otro público que estaba muy detectado, los empresarios OmniLife, es decir, todos estos empresarios que trabajan dentro de OmniLife, que sabíamos que tenían una connotación del arte muy diferente a lo mejor de los jóvenes, pero que naturalmente iba a ser nuestro público, y entonces de esa manera, teniendo un concepto muy claro, sí empezamos a entender cómo hablarles desde un mismo concepto a cada uno de esos públicos. Y el más complicado, o el que creíamos que iba a ser el más complicado, al aficionado Chivas. Lo tenemos clarísimamente detectado, porque además a ellos cada 15 días los tenemos en el estadio y bajita la mano, si vamos mal, vamos a tener a 25,000 visitantes. Y si nos va re bien, como nos estaba yendo, vamos a tener 45,000. Entonces imagínense la oportunidad que teníamos nosotros de abrirles nuestro espacio. Estábamos muy incrédulos de que el aficionado realmente pudiera valorar y quisiera entrar al espacio, y quiero decirles que, porque ustedes saben, ya lo dijo Marco, ganan las Chivas, todo el mundo nos ama, pero aman a la fundación, pero aman a Joven, a todo el mundo los quieren, pero pierden las Chivas y es una connotación muy diferente de todos nuestros espacios. Eso es otro gran desafío, pero nos hemos dado cuenta que el aficionado en tema de Joven se desprende de esa ideología. O sea, ahí ya no es Amaury Vergara, ahí ya no es Jorge Vergara, ahí ya no las Chivas perdieron, ahí es sorprenderse de que Jorge y la familia les está abriendo a ellos como aficionados y una accesibilidad tan sencilla de un espacio que los enriquece y que les abre las puertas al arte a ellos y a sus hijos como familia. Y entonces creo que lo han valorado muy bien, nos han recibido muy bien y estamos plenos y confiados que así vamos a continuar, porque les voy a dar un adelantito rapidísimo, pero la siguiente exhibición, con esta tristeza que tenemos de que nos cerraron a los 5 meses, la que viene con todo. Nos vamos a subir al tema post-mundial, esa cruda que todo el mundo va a traer del mundial. Vamos a preparar un concepto que estoy seguro que lo van a valorar muchísimo. Listo, pues de nuestra parte es todo. Agradecerles el espacio, Moy y Almusa, por este foro que además es súper importantísimo para compartir estas experiencias y conocernos. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias y que siga el Foro Internacional de los Museos. Gracias de nuevo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. De acuerdo a nuestro programa, vamos a tener un breve receso de café y retomamos con la siguiente conferencia a las 11:30. Los invitamos al patio del Musa.